Bien, buenos días. Algo que en las visitas anteriores he disfrutado mucho en esta congregación es la alabanza. Siempre me ha parecido un trabajo exquisito, un trabajo bien hecho con el esfuerzo que lleva prepararse para ello. Y mi invitación a Unidos en Cristo, muy bien. Y llego y me acomodo por ahí discretamente y escucho la alabanza y siempre me es de bendición, de aliento. Y les felicito por el trabajo y el esfuerzo y que la buena mano del Señor esté continuamente sobre sus vidas, prosperando en todo lo que hacen a su servicio. Ese era un comentario que quería hacerles en esta mañana. Por otro lado, qué privilegio nuestro de poder participar en una reunión donde se predica la palabra de Dios, porque me recuerdo la escritura también, muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, les dice a los discípulos, y escuchar y ver lo que están viendo ahora, y no lo vieron. No les tocó a ellos ver, escuchar a Jesucristo por aquellos lugares, hablando, mostrando al Padre. Quisieron, les hubiera gustado, gente de categoría, reyes, profetas y demás, pues no les tocó. Sin embargo, a nosotros nos toca todavía aún más. Por cuestiones de espacio puse mi Biblia acá, pero no es porque esté a un lado, porque la Biblia siempre es central a la prédica y a la reunión de su pueblo. Entonces, ese es otro de los puntos que siempre me recuerdo. Cuando estamos en la disponibilidad de escuchar, de asistir a una reunión donde se predica la Escritura, es un privilegio. Es un privilegio que muchos quisieron tener en un tiempo y no lo tuvieron. Es un privilegio que a muchos podría servir, no lo disfrutan, no les alcanza en ocasiones la vida para estar escuchando a alguien que les explique la palabra, pero a nosotros nos toca. Y aquí estamos, también es un motivo de gratitud para con todo esto. Y pensando en el tema, me quedé dándole vueltas en todas las veces que se refiere a algo similar en la Escritura, pero me acordé de Isaías, por ejemplo, diciendo, ay de mí que soy muerto por siendo hombre de labios inmundos, sin ofensa, y estando en el pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. Es Isaías 6. Y eso también es verdad, ¿no? Que hemos sido limpiados por la palabra, por el sacrificio de Jesucristo, pero ciertamente es un privilegio que debemos valorar en grado superlativo. Bien, dicho esto, comencemos con el mensaje. Cada mañana que despertamos, nuestra mente se llena con eso que buscamos antes que todas las cosas, eso que guía nuestro accionar de esa jornada, eso que define el esfuerzo que vamos a invertir y eso que determina el resultado de lo que obtenemos al final del día. Hay algo que nos mueve, y a la par de todas esas cosas que hacemos cotidianamente, como atender la casa, el trabajo, los hijos o cualquier otra cosa que tengamos como regular, va acompañado eso. Llámale como quieras, tus deseos, tus sueños, tus proyectos, aquello que anhelas, cualquier cosa que podamos englobar en aquello que yo quiero hacer en mi vida. Está siempre eso presente y es lo que nos lleva. Y eso es diferente para cada uno de nosotros. Alguno puede despertar pensando en dinero, en conseguir el dinero suficiente para acabar la jornada, para suministrar lo básico en casa y tener comida en la despensa, servicios conectados y todo lo que se ocupa. Otro se ocupará ciertamente de sus productos integradores en la facultad o en la preparatoria. Otro estará buscando prepararse para los exámenes. Alguno participará en algún ministerio en la calle o algún ministerio social, alguna casa hogar, un orfelinato, una cosa como esa. O alguno estará pensando en vender su coche o comprar la casa que requiere. Siempre hay algo que mueve todo lo que hacemos, aparte de lo cotidiano. Eso puede ser en ocasiones algo más superficial. Todas aquellas cosas que no son indispensables, pero que sin embargo perseguimos y obtenemos. Podríamos vivir sin eso, pero lo deseamos y vamos detrás de eso hasta conseguirlo. Aunque ciertamente Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia, pero algunas requieren de sabiduría para manejarlas. A eso me refiero. El mensaje de esta mañana se refiere a eso que nos mueve, eso que captura nuestra mente y dirige nuestras acciones.
eso que nos impulsa, eso que nos levanta, eso que nos gusta hacer. Y a veces eso que nos cautiva y atrapa no necesariamente es algo bueno, porque no hemos dicho que sea bueno, simplemente decimos que aquello nos arrastra en cierto modo. Por eso es importante considerarlo, eso nos dirige. Y aquí es donde entra el apóstol Juan y nos presenta eso desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que debe guiar la vida de un creyente? En el mundo y en muchas cosas vamos tras algo diferente, tal vez a la voluntad de Dios. No siempre es malo, algunas veces es válido y necesario, pero lo que Dios tiene para nosotros es otra cosa. El mensaje del apóstol Juan para nosotros en esta mañana es un mensaje que busca atraer nuestra atención a lo que es verdaderamente importante. Es un mensaje que trae a nuestro pensamiento la mayor transformación que nuestra vida ha recibido. Es un mensaje que hace énfasis en el regalo recibido para hacernos mirar a quien lo otorga. Es un mensaje que trae certeza, un mensaje que trae esperanza, es un mensaje que trae propósito. En resumen, es un mensaje que trae transformación. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Este mensaje lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 3. Por cierto, nuestra tendencia es a distraernos con cualquier cosa. Con muchas. La moda, importantísima. El fútbol, mucho más. Indispensable tal vez. Los amigos, salir, la comida o la dieta, el deporte, la escuela o el trabajo, mis pasatiempos, mi diversión, mi estudio, la preparación posterior a la licenciatura tal vez, nuevos conocimientos, y así una larga lista interminable y diferente como lo somos cada uno de nosotros. Todo esto nos distrae de una cosa en particular. Algunas de estas cosas son ciertamente necesarias para la vida, como el trabajo o el estudiar para prepararse, sea profesional o empírica o técnicamente. Sin trabajo, pues no hay despensa, sin trabajo no hay servicios, y son importantes estas cosas, pero algunas que nos ocupan no son en verdad necesarias o tan necesarias, y en ocasiones le dedicamos una gran cantidad de tiempo, recursos y atención a ellas. Debemos recordar, como decían hace un momento, la vida es corta y tenemos que ser inteligentes para aprovechar el tiempo y todo aquello que Dios nos da para que lo administremos y con ello hacer cosas buenas. Eso es lo que debería guiarnos, y aquí es donde entra Juan el apóstol y nos recuerda que de entre muchas cosas importantes, una es la principal. El pasaje, les decía, es el capítulo 3, versículo del 1 al 3, y lo verdaderamente importante es lo que él nos señala, la única cosa que transforma nuestra existencia. Dice el primer versículo del capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se presente, veremos tal cual es, como Él es, porque, perdón, esa cita no me la aprendí, pero estaba tratando de citarla de memoria. Pero primero quiero tratar brevemente con ustedes 7 puntos en el versículo número 1. Y antes de esto, permítanme referirles una obra de Stephen Covey, que es el autor de cosas de administración, en particular el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El segundo hábito que él menciona es: comience con un fin en mente. De que todo lo que hagas, si lo estás haciendo considerando allá donde quieres llegar, el fin que persigues, todo va a ser estructurado, todo cuanto hagas y planees en esa jornada. Si al comenzar la jornada tienes en mente el fin que persigues, ese, dice Covey, que es el segundo hábito para ser efectivo en lo que hagas. Es interesante porque al final lo que Juan nos está mostrando es algo similar. Comienza con el fin en mente. Comienza haciendo todo aquello que vas a llevar a cabo en ese día, pensando en a dónde quieres llegar. Vamos a ver un poco más adelante qué es a lo que Juan le apunta. El versículo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
En el griego la palabra mirad quiere decir concentrarse con gran atención en algo. Se refiere a ver con el fin de discernir con claridad, distinguir claramente, entender lo que vemos. Quiere decir mirar fijamente con los ojos bien abiertos como algo asombroso que vale la pena fijar la atención en ello. Ver con los propios ojos, comprender con la mente, es decir, adquirir el conocimiento de algo y entendiéndolo por propia experiencia. A eso se refiere la palabra mirad. En la Biblia encontramos diferentes palabras que se refieren al hecho de ver. Por ejemplo, blepo quiere decir una simple observación voluntaria, como en Marcos capítulo 8, donde un hombre recupera la vista por el milagro que Jesús hace en él, y él le pregunta, ¿ves algo? Y él dice, veo los hombres que caminan como árboles. Ahí se refiere simplemente de bulto, esa manera de mirar. Es una percepción casual, como mirar a la multitud sin notar quiénes están, o ver a lo lejos las montañas. Esa es la mirada superficial. Cuando la Biblia usa eido, quiere decir una visión mecánica, pasiva o casual. Cuando los magos van buscando al bebé Jesús, dicen, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ese es voltear al cielo y ver, pues identificar ciertamente un astro celeste lejano y decir, allá está, esa es mi señal. Entonces meramente levantar la vista y notar la estrella en el cielo. Una tercera palabra es escopeo, como periscopio, ese aparato que se usa en el submarino para ver hacia un lugar determinado porque se gira y ver hacia una dirección buscando algo. Entonces cuando se usa esa es como cuando Pablo en Corintios dice dirigir la mirada, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues ahí es ver directamente a un lugar con atención. Pero cuando se usa mirar es concentrarse con gran intensidad en algo. Total atención, aplicando las facultades de la mente, ahí la percepción de los ojos y ver qué es aquello que estoy contemplando. A eso se refiere. Hay palabras semejantes a mirar, pero todas apuntan a eso, a una mirada profunda, concentrada y prolongada con el fin de entender, determinar qué es lo que se está viendo. Bueno, de esa manera es como Juan el apóstol nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es una mirada intensa. Ahora, Juan quiere que fijemos nuestra atención en lo que es verdaderamente importante. Su mensaje nos invita y nos mueve a reenfocar nuestra atención en aquello que nos va a mostrar. Dice Pedro el apóstol, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En la primera carta, creo. En este caso el apóstol Juan nos invita a dejar de perseguir cualquier otra cosa diferente a lo que nos va a presentar a continuación, el regalo del amor de Dios. Para ello, primero él describe algunas características del amor de Dios, pero antes de ver cómo lo describe, veamos qué es lo que le preocupa a Juan. ¿Por qué nos hace ese llamado con tal intensidad para que consideremos el amor de Dios? ¿Qué es lo que le preocupa? A Juan le preocupa los obstáculos que encontramos en el camino de los creyentes. Si leemos toda la carta, primera de Juan, vamos a encontrar varios de estos obstáculos desde el capítulo 1. En el capítulo 1 encontramos las diferentes actitudes y respuestas que uno puede tener ante el pecado personal, no ante el pecado de otros. Si alguno quiere hacer una autoevaluación espiritual efectiva, lea primera de Juan. Sin pasar de los primeros 5 versículos, van a encontrar en alguna parte de lo que dice ahí una fotografía propia. Dice primera de Juan en el capítulo 1. En particular, desde el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A Juan le preocupa que hay quienes andan en luz y
quienes andan en tinieblas. Hay quienes dan razones tratando de justificar su pecado, y hay quienes lo confiesan, se apartan y alcanzan perdón y misericordia. Hay quien hace a Dios mentiroso diciéndole, yo no peco, cuando Dios dice que no hay hombre que no peque en la tierra. Y hay quienes andan en comunión continua renovada a través de la confesión. Es parte de los obstáculos que encuentra uno al leer Primera de Juan. El capítulo 2 inicia de una manera semejante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo creyente en diferente grado y oportunidad peca. Pecamos todos nosotros, no hay ninguno que esté exento de ello. Entonces lo que él les dice también es, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada uno de los puntos que encuentra como obstáculo, Juan da la solución de parte de Dios. En el caso del pecado, la actitud correcta es el reconocimiento y la confesión para alcanzar perdón y continuar con la comunión con Dios ininterrumpida. En el caso del pecado práctico, para aquel que lo reconoce, es, tenemos abogado a Jesucristo. Solución. En todo lo que hay, la propiciación que Él logró en favor nuestro, Él es nuestro abogado, y en el caso de que el creyente peque, pues tiene de parte de Dios ese suministro de perdón, esa vía. También del mismo modo, Jesucristo le recuerda a Juan, a los hijitos amados, es nuestro modelo. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los creyentes? Bueno, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De manera que a nosotros como creyentes nos corresponde andar en esta vida como el Salvador anduvo en la tierra entre su nación, en palabra, en pensamiento y en obra. Debemos ser semejantes a lo que Él hizo, tomándolo como modelo. De esta manera, Juan el apóstol toma cada una de las cosas que se le atraviesan a los creyentes y da la solución que Dios le pone. Y él enfoca el comportamiento de los creyentes en lo personal. No pequéis, y dice qué es lo que le pasa, qué es lo que cómo pueden resolver su problema. Por otro lado, también le preocupa, esto fue la parte personal interior, el pecado y el creyente. Cómo debe reaccionar y qué puede hacer para restaurar la comunión. Por otro lado, también le preocupa la interacción entre los creyentes, porque él habla de la falta de amor entre los hijitos amados y el aborrecimiento. Si alguno aborrece a su hermano, obviamente no somos monedita de oro. Todos tenemos luces y sombras, virtudes y defectos que en ocasiones provocan fricción de unos con otros. De cualquier tipo, en cualquier congregación, en cualquier momento de su existencia, hay roces ahí. También aquí Juan el apóstol da su parecer. El que anda en luz, ama. Por encima de los defectos, a sus hermanos. El que anda en tinieblas, aborrece. Le pone tachita y la mantiene ahí. Y lo ve y no ve al hermano por el cual Cristo murió, ve la tachita que él le pone. Entonces el que aborrece, anda en tinieblas. De esta manera que entonces la exhortación es clara y el camino es directo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Andar. El que anda con Dios debe mostrar este caminar en su forma de trato con los demás. Y estos son meramente los peligros internos. ¿Qué es lo que veía Juan? Que en las iglesias había diferentes reacciones no conforme a lo que Dios dice en cuanto al pecado. Ve que hay problemas de pecado práctico, es decir, real, entre ellos. Ve que hay falta de amor. Pero no solamente le preocupa lo interno, también le preocupa lo que viene de fuera, como los falsos maestros. No solo le preocupa esto, sino también el mundo, el efecto, la atracción que el mundo ejerce sobre los creyentes. El mundo y las cosas que están en el mundo, las cuales no son de Dios, nos jalan en ocasiones. Y hay una gran cantidad de creyentes que viven vidas dominadas por la mundanalidad, por el descuido y negligencia espiritual personal. Te descuidas, dejas de tener comunión con Dios, comunión con la congregación, con la iglesia local a la que perteneces, dejas de examinarte y seguir avanzando y creciendo, y el mundo está siempre al alcance para jalarte. Y cuando no estás firme, pues si eres seducido, atraído y seducido y llevado a donde no debes. Y este es un riesgo que tenemos cualquiera de nosotros, que pone su mirada y atención en lo que este mundo ofrece. Y esto nos arrastra. De manera que la respuesta de Juan aquí es,
Hermano, esto es temporal. No te dejes enredar por ello. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De manera que entonces todo esto es factores externos, obstáculos agregados a los factores internos, y luego viene inclusive los que os engañan. También le preocupa a Juan que haya falsos maestros cerca de las congregaciones y les seduzcan, les hablen bonito. Eres un hijo de Dios, eres un príncipe del reino, mereces tenerlo todo, tu prosperidad está en la mano de Dios, tú deberías tener bienes materiales abundantes porque eres un hijo de Dios. Algunos enseñan así y algunos escuchan. Pero también para este tipo de casos, para los que pretenden engañarnos, Juan menciona que Dios tiene la solución, la unción del Espíritu Santo, que nos permite entender y distinguir entre verdad de Dios y mentira mundanal. Para el creyente que está empapado de la Escritura, que regularmente acude a ella, la verdad y la mentira resaltan con total claridad, es izquierda y derecha, diestra y siniestra. No hay manera de que un creyente que está en comunión con Dios de manera continua sea engañado. Pero entonces todo esto lo deja a él como solución, y hay que tener mucho cuidado aquí, porque aún la Escritura nos dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, sería extraño que encontrases tú algún predicador que se dice ungido por Dios y fuera convincente, elocuente, que su presencia fuera atractiva a los ojos y que te endulzara el oído y que tú dijeras, oye, tienes razón. Podría ser engañado. Muchos lo han sido y los vemos en todo el tiempo. Pero ciertamente que Dios nos da esa solución, la unción del Espíritu Santo, que te permite determinar lo que es verdad de lo que escuchas conforme al contenido de esto. Eso es claro. Entonces, todo esto que pasa, todo esto que Juan ve, porque es lo que escribe en su carta, son los obstáculos y peligros que los creyentes enfrentan en su caminar diario, para lo cual él nos invita a reenfocar nuestra atención. Ese es su tema. Todo lo que escribe en su carta es una descripción, hasta este capítulo 3, de los problemas que enfrentan los creyentes en su camino y la solución que Dios le da. Pero él tiene, en cierto modo, otras versiones describen el amor de Dios como cuán grande amor, qué clase de amor. Así es como lo expresan en el primer versículo. Juan nos está diciendo, mira, examina, enfoca tu mirada, investiga con diligencia, discierne a profundidad, distingue, entiende el gran amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Acércate, experimenta de primera mano, mira lo que Dios, mira y reconsidera lo que Dios ha hecho por ti, y entonces todo lo demás te parecerá simple basura. Diríamos que Juan nos toma por los hombros, nos sacude, nos voltea y dice, mira esto. Dirige tu atención al gran amor de Dios. La solución definitiva que Juan tiene para todos estos problemas es precisamente reenfocar nuestra atención. Por eso describe primero estas cosas puntualmente, luego nos invita a enfocar nuestra atención en la única cosa que transformó nuestra existencia. Él describe lo que debemos enfocar como un regalo de calidad superior, algo inigualable. ¿Qué clase de amor? Menciona algunas versiones. ¿Cuán grande amor? ¿Y cómo describirías tú el amor de Dios? La Biblia dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Nosotros somos temporales, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es unilateral. Algunos somos muy bien pagados de nosotros mismos y consideramos que hay algún mérito en nuestra persona, la inteligencia, la hermosura, algo, el carisma, la elocuencia, pero no, el amor de Dios es unilateral. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y nuestro amor hacia Él solamente es la respuesta que Él produce en nosotros ante su amor que llega para con cada uno. El amor de Dios es fuente de salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es solamente por su amor
que nosotros tenemos la salvación. En Romanos 8 nos dice también que el amor de Dios es imposible de encontrarse con algo superior a Él. En el capítulo 8, el verso 39, 38, por ahí al final, nos dice Pablo de esta manera: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que más o menos son pequeños esbozos de cómo es el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta particularmente en enviar a su Hijo. En 1 Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios es también sacrificial. Romanos 5:8 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente, tal vez en su tiempo, papá o mamá estarían dispuestos a dar su vida por nosotros. Y en ese sentido, su amor se parece un poco al amor de Dios, un amor sacrificial. Sin embargo, el amor de Dios va más allá. ¿Recuerdas algunos de tus momentos más bajos en comportamiento? Bueno, aún ahí, Dios te amaba. Mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Particularmente para aquellos que pudiésemos pensar que hay mérito en nosotros, Moisés dice a Israel en Deuteronomio 7: no crean que es por algo en ustedes que Dios les escogió, no por ser especiales o mejores que los demás escogió Dios a Israel, sino porque les amó. Esa fue la razón por la cual Él tomó a su fundador, digamos, y desarrolló y cuidó al pueblo. Pero nosotros simplemente le amamos a Él porque Él nos amó primero. El regalo, aquello a lo que Juan quiere reenfocar nuestra atención, es el regalo del amor de Dios. Ahora, ¿por qué? Por lo que resultó de ello. Ahora, ¿has experimentado ese gran amor? La profundidad del amor de Dios. ¿Has considerado el intercambio que está a tu alcance para cambiar el sacrificio de su Hijo por tu pecado y ser declarado por Dios justo? ¿Has valorado, hemos valorado ese gran amor y lo que llevó a Jesús a aceptar su lugar en la cruz en favor nuestro, en sustitución de nosotros? A eso quiere Juan que recordemos y apuntemos nuestra atención. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y estas indicaciones son solamente para aquellos que han experimentado el amor de Dios de esta manera. Para aquellos a los cuales el Evangelio fue expuesto y te dijeron: noticia mala, eres un pecador. Noticia buena, hay un Salvador que puede rescatarte del pecado en que estás. Pero solamente para aquellos que hemos recibido de esa manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Yo creo que muchos estamos, bueno, de hecho todos estamos acostumbrados a pagar un precio por todo lo que recibimos. Si vamos a la tienda de conveniencia, esa tiene un costo. Todo lo que hacemos tiene un costo, un precio a pagar, desde los servicios en casa hasta la alimentación, o el postre de la comida en el restaurante, el coche que adquieres. Incluso a veces pensamos que papá y mamá nos van a querer si hacemos lo que papá y mamá esperan que hagamos. Y eso es muy común y frecuente ahora. Pensamos que todo lo que tengamos que tomar sea pagando algo por ello. Desconfiamos hasta cuando dice internet gratis. Desconfiamos y será, pero buscamos la contraseña y de inmediato nos conectamos. Pero siempre nos causa extrañeza que se diga que algo es libre y gratuito. Pero en el caso de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios no es como todo esto que tenemos por costumbre tomar y comprar e ir y dar un precio, un costo que representa para nosotros. El amor de Dios es total, absoluta y eternamente gratuito. Sale de Él y va a ti de manera gratuita, de manera en que Él toma la iniciativa. Es dado de gracia a nosotros
pero pagando Él el precio de este amor con la vida de su Hijo. Es el don más valioso de la historia, el de más alto costo, el de mayor impacto, y nos es dado de manera gratuita. ¿No te impresiona el amor de Dios en la manera? Y sobre todo cuando haces tal vez memoria y te acuerdas cómo eres, cómo piensas, cómo te comportas, y luego comparas con el regalo costosísimo del amor de Dios derramado en tu persona, en tu vida, para librarte del mal, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahorita que hablábamos de cómo se manifiesta Dios en el estudio de Salomón, pues simplemente Él es, como decíamos en aquella ocasión, munífico, generoso, en un grado superlativo que no se podría añadir más a lo que ya Él nos dio. Y una de sus características es precisamente esa generosidad incomparable. ¿Qué clase de regalo es el amor de Dios? En una comparación, en Galilea, la iglesia en la que participo, en la cocina aparecieron un montón de tazas con letreritos de gracias maestro y así. Las tazas que reciben los maestros de regalo de parte de sus alumnitos. Había una gran cantidad de ellos. Si comparamos esto con los regalos que te dan tus hijos cuando son pequeños. No sé si a ustedes les haya tocado tener dibujos de sus hijos ahí guardados porque, papi, mira lo que hice para ti. Entonces lo ves el manchón, pero lo guardas. Yo tengo pegados en el closet algunos. Y ese lo guardas. Eso los atesoras y procuras mantenerlos. Hay una gran diferencia entre las tazas de los maestros y los regalos que te hacen tus hijos. La taza no la escoge el niño, la escoge la mamá del niño. Y te entregan 20 por semestre. Por eso, uno de los maestros en Galilea estaba limpiando su despensa y dijo, ay, aquí hay demasiados trastes. Y dijo, en la iglesia se pueden ocupar para el tiempo de tomar café. Entonces se lo lleva y los deja ahí. Pero lo que tu hijo hace y te lo entrega, tiene un gran valor porque él le pone el corazón. Ahí no hay más que papá o mamá. El regalo se aprecia más según el origen que tiene. En este caso, este amor que recibimos viene del Creador, de nuestro Hacedor, de nuestro Sustentador, del que todo lo sostiene con la palabra de su poder, del que hizo todas las cosas, del que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Él es la fuente de este amor. Por ello es también importante que concentremos nuestra atención en ese regalo que recibimos, por ser Él quien nos lo entrega. Cuando leemos en el Antiguo Testamento todos y encontramos y le escarbamos y vemos los nombres de Dios, le conocemos un poco más. Nos ponemos a pensar por qué se presenta con una expresión particular, con un nombre en particular. Y al escarbarle a esto, encontramos otra faceta de su personalidad, otra cosa que Él hace, porque Él así es, pero cada nombre nos refleja algo así. Y cuanto más apreciamos estos nombres, más apreciamos su grandeza, su majestad, su poder, su santidad, su soberanía, y luego todo se resume en su gran amor para con nosotros. Todo lo que Él es, en su trato contigo y conmigo, está basado en su amor para con nosotros. Ese es el puente que Él estableció entre su creación caída y Él para podernos rescatar. Por eso es que Él es quien nos da este regalo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que Él hace. Y algunos regalos, les decía, se aprecian mucho más por el origen que tienen, por quien los entrega, por quien te presenta aquello. En el caso de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice también Pablo en Romanos. El amor de Dios por ti y por mí no conoce límites. No conoció límites y no conoce límites actualmente. Ahora, este regalo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos su amor? Una transformación total, un cambio imposible sin la participación de Dios. Los bomberos usan hachas, mangueras y escaleras en su trabajo de rescate. Dios usa su amor solamente. Por su amor Él nos rescata. Somos transformados por el amor de Dios. Ese es el propósito de Dios al darnos este regalo de amor que es
el sacrificio de su Hijo por nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. Espero que ninguno se ofenda, pero antes de convertirnos todos éramos hijos del diablo. Tal cual. Suena ofensivo. ¿Saben por qué suena ofensivo? Porque lo somos. Entonces, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún hijos del diablo, Cristo murió por nosotros. Ese es el propósito del amor de Dios para con nosotros. Que cada uno, habiendo sido así hijo del diablo, identificado con él y no con Dios, pueda ser rescatado de ahí, sacado de esto y traído a su familia, a su mesa, a su casa, a la congregación de los santos, y quitar esa relación. Porque el motor de Dios para con todo esto es su amor. Eso es lo que a Él le mueve en su trato con nosotros. Rescatarnos, salvarnos, impedir nuestra eterna separación de Él. Al contrario, hacernos cercanos, traernos de nuevo a casa. ¿Se recordarán Juan 1, 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El regalo de Dios presencialmente en Jesucristo fue la manera en que Él nos rescata y nos da las posibilidades, el poder de ser hechos hijos de Dios. De manera que cuando Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, quiere que enfoquemos nuestra atención en ese hecho que transformó nuestra existencia de hijos del diablo, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Eso es lo que pasó. Solo hay dos tipos de personas en el mundo: los creyentes perdonados y los hombres caídos, hombres y mujeres caídos, que aún no obtienen perdón de parte de Dios. Y el resultado de este regalo es precisamente esa separación. Ahora somos, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay una división entre los que son llamados hijos de Dios, aquellos que recibieron el regalo, y los que no lo son. El primer efecto de este regalo, el primer resultado es una que nos transforma y nos convierte en hijos de Dios cuando no lo éramos. Pero la otra es de que radicalmente hay una división a partir de ese momento donde tú ya no eres como el resto de la sociedad, de la civilización. ¿Por qué? Porque tú eres ahora hijo de Dios. Y eso lleva a cambios internos que en ocasiones son claros y en ocasiones son de cocción lenta y va actuando durante el tiempo. Pero es a esto, a que el amor de Dios nos ha transformado, a lo que Juan quiere dirigir nuestra atención. Por esto el mundo no nos conoce. Les decía hace un momento que este cambio es tan radical. Yo recuerdo cuando me convertí hace muchos años, que volví a ver a aquellos con los que repartía y me desconocieron. Me desconocieron y me rechazaron porque ya no estaba disponible para lo mismo que hacía antes. Pero debe haber una clara diferencia entre el comportamiento, las palabras y los pensamientos de un creyente, de su antes a su ahora y de su ahora con su alrededor. Eso es lo que Juan también nos explica. Y así como solo el Espíritu de Dios conoce lo que hay en el interior de Dios, también solo el Espíritu del hombre conoce lo que hay en el interior del hombre. No siempre podemos juzgar si el comportamiento de alguien es reprobable o no, porque no conocemos el interior. Entonces debemos mantenernos a este grado con prudencia para hablar con los demás. Pero es claro que recibir ese regalo de parte de Dios nos transforma totalmente. Si tú recibiste a Cristo de la manera que haya sido, como se te haya explicado el Evangelio, pero que el Espíritu haya aplicado la verdad del Evangelio a tu interior, que hayas llegado a depositar tu confianza en Él, entonces tu vida fue transformada. Y aquella armonía que había entre tu persona y el mundo fue rota, fue cortada, y ahora te conectó con Dios. Eso es lo que uno de los efectos del amor de Dios nos transforma. Otro es, nos separa, como les decía ahorita. Ahora somos hijos de Dios y lo que hacíamos antes no tiene nada que ver. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No sé qué sensación causa en ti leer: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La segunda frase, porque no le conoció a Él.
describen la condición de una gran cantidad de la humanidad, de la población. No conoce a Dios. Y en ocasiones, el saber que alguien no conoce a Dios de la manera en que la Biblia lo enseña, de la manera que tú y yo lo conocemos, nos hace ponerle una gran tacha de reprobación, porque es un pagano, porque es un gentil, porque es un, no sé, alguien reprobado para nosotros, en ocasiones, porque no conoce a Dios. Pero así estábamos tú y yo, no conocíamos a Dios. Y ahora yo creo que el leer en la Escritura, 1 Juan capítulo 3, el mundo no nos conoce porque no conoce a Dios, debería dolernos. Porque no hay condición más miserable para un ser humano que vivir apartado de Dios, que vivir desconectado de Dios. Y así todos hacemos. De manera que el leer, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, debería dolernos, porque su condición es muy peligrosa en el tiempo, porque es la lejanía con Dios, porque va a dejarles eternamente apartados de Él, porque al tiempo presente no le conocen, y nuestra reacción debería ser buscar que le conozcan, buscar que aquellos que no le conocen, que pintaron su línea con nosotros, puedan llegar a conocerles. Recuerdo dos pasajes cuando leo esto. Santiago 5:19 dice que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y el amor cubrirá multitud de pecados. También me viene a la mente Judas 22 y 23, dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Porque ¿cuál es el mayor problema de un incrédulo? Que no conoce a Dios y que está eternamente perdido. ¿Qué nos mandó ser Dios con ellos? Mostrarles el amor de Dios a través de la prédica del Evangelio. Hasta aquí es el versículo 1. El versículo 2 nos comienza a mostrar lo que Juan tiene para nosotros como resultado de esto. Es un mensaje que tiene certeza, que tiene esperanza y que tiene propósito. Habitualmente, ¿a qué horas termina? Por cierto. A las 4. Ya nos vamos. Creo que a las 3. Es un mensaje que trae certeza. No sé cómo vaya tu vida. No sé si en ocasiones tropiezas y te caes y luego te levantas y te vuelves a caer. O el tropiezo es tan aparatoso que te da pena volver al templo, al tabernáculo, a la reunión, porque tu conciencia te acusa, te dice: ¿para qué vas? Así como te portas, ¿para qué vas? Y ya sabes cómo eres. Digo, en ocasiones sucede. Y cuando eso nos pasa, también hay periodos de sequía espiritual, donde le pasa a todo el mundo. No tienes ánimos para leer, ni para orar, ni para asistir, o para escuchar o hablar con alguien para ver qué le pasa y procurar el cuidado de otros. Pasa en ocasiones que no tienen ningún interés para ello. Y si no es cierto, tendrían alitas. Estarían frente al trono con Dios allá entonando alabanzas. Porque, como dice el antiguo, no hay hombre que no peque y haga siempre bien, y haga siempre bien. Entonces, cuando esto pasa, nos sentimos así como cucarachas, el síndrome de la cucaracha, que no quieres ir porque sabes cómo es, y le pasa a todos, mayor o menor medida. Y pensar así de nosotros, o reaccionar así ante una caída, es un grave error nuestro, porque caídas vas a tener más de una vez, en diferente grado. Alguna ocasión tendrás una falla, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos algo así? Pues a veces pensamos que nuestro comportamiento, si es perfecto, nos garantiza el favor de Dios, que Dios nos va a ver con amor solo cuando nos portamos bien, cuando hacemos todo lo que debemos hacer y nuestro comportamiento es de un santo, de una santa, ¿sí? Pero cuando no hacemos todo esto y nos deslizamos o tropezamos,
ahora pensamos que no merecemos el amor de Dios. Y como no lo merecemos en nuestra mente, pues, ¿con qué cara le voy a pedir a Dios? ¿Con qué cara voy a ir al templo? ¿Con qué cara voy a hablar con el hermano? ¿Con qué cara voy a estar aquí entre los que se portan bien? No voy. Prefiero quedarme acá. Bueno, eso es en ocasiones la manera en que reaccionamos. Pero Juan, el apóstol, también sabe eso. Y viene para decirnos, ahora somos hijos de Dios. No por tu comportamiento, ahora somos hijos de Dios. Actualmente, del momento que te convertiste hacia adelante, eres hijo de Dios. Esto no es afectado por las cosas que hagas, pienses o digas. Si tu comportamiento no es el de un creyente perfecto en santidad, eso no cambia tu condición de hijo de Dios. No lo altera. Somos creyentes perdonados en continuo crecimiento, renovados por la confesión y el perdón, y el suministro del Espíritu y la palabra y el abrazo de la congregación, que es el amor de Dios también. Entonces no es que nosotros debamos pensar de una manera distinta cuando nos deslizamos, tropezamos o pecamos. ¿Te va a pasar alguna vez? Y puede ser que pienses así, en vez de pensar como dice 1 Juan en su primer capítulo, si confesamos nuestro pecado, primero hay que reconocerlo y Dios entonces nos perdona. Entonces el mensaje de Juan es un mensaje de certeza porque nos recuerda, ahora somos hijos de Dios. Realidad inalterable. No es cambiable, nada la va a afectar. Ahora somos hijos de Dios. ¿Pecas? Pues no eres el único, no serás la única vez. Puedes ir al trono de gracia, recibir perdón y continuar aprendiendo la lección. Si te pasa que caes o conoces a alguien que experimenta una temporada de sequía, una temporada difícil donde su comportamiento, lo que le pasa, no es de palomita, muéstrale primera de Juan, muéstrale el capítulo 3, repásalo. Ahora somos hijos de Dios, somos presente, continuo, eso no va a cambiar. No importa que peques, no es una invitación para pecar, no es una libertad que tengamos para hacer lo malo. Sí es algo que está todavía en nuestra naturaleza recibida de Adán, que no desapareció cuando nos convertimos. Pero eso no quiere decir que ni que busquemos pecar, ni que tengamos permiso, ni que nos quite de la condición de ser hechos hijos de Dios. El mensaje de Juan, en primera de Juan, es un mensaje de certeza. Nos recuerda la condición en la que estamos delante de Dios. Al margen de tu comportamiento y del mío, de tus deslices y caídas, Dios sigue manteniéndote en la calidad y condición de hijo suyo. Es un mensaje de certeza. Cuando tropieces, que espero no sea grave, ni frecuente, ni próximo, recuerda, el apóstol Juan me dice que ahora somos hijos de Dios. Realidad inalterable. Amados, diríamos, casi podríamos escuchar a Juan diciendo, hijitos amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y en medio de este sub y baja espiritual que en ocasiones experimentamos, Él nos trae un mensaje de certeza. Somos hijos de Dios. Pues que este sea tu pensamiento en esos momentos difíciles y que esta verdad te sostenga en ese tiempo cuando tropieces. Eres hijo de Dios. No peques en la medida de lo posible y cuando peques, pues ve al trono de gracia a hablar con Dios y pide perdón por tus faltas. Ponlo en la agenda y trata de no volverlo a hacer. Tratemos de no volverlo a hacer. El mensaje de Juan es un mensaje de certeza donde nos recuerda nuestra posición delante de Dios por Jesucristo. No por tu actuar, por tus palabras o lo que hagas, o tus buenas intenciones, sino solamente por Él estás delante de Dios, como si fueras vestido de la justicia de Cristo, que es lo que nos dice Juan, perdón, Pablo el apóstol también por otro lado. Ahora también es un mensaje de esperanza. Yo no sé cuál sea tu perspectiva hacia adelante en los años que vienen, y creo que cuando tropezamos y pecamos,
nos parece muy lejana la posibilidad de ser semejantes a Jesucristo. Porque lo que el Padre dice, que el creyente llegue a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Y lo que también Juan nos dijo en el capítulo 2, verso 5 es, Él es el modelo. Como Él habla, deberíamos hablar, porque haya en nuestro corazón lo que había en el suyo. Lo que Él hacía, deberíamos hacer. Y deberíamos ponernos a la orden de Dios y servirle de corazón, como también le dice David a Salomón, antes de morir, sirve al Señor con todo tu corazón. Entonces, así debería ser, pero llegamos a perder la esperanza de acercarnos siquiera un poco a parecernos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos conocemos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como decía, caemos y pensamos que jamás llegaremos a ellos. Preparando esto, no tengo una pésima memoria para las fechas, pero no para los hechos. Me acordé de un libro que leí hace algunas décadas. El escenario era Turquía, por allá, regiones áridas. Y allá el deporte nacional era una especie de fútbol americano a caballo. Entonces eran varios equipos de diferente región. El balón era el cadáver de un carnero puesto en un pozo con un poste, ahí. Y el juego era ir a caballo, peleando con todos, agarrar el carnero varios kilómetros en otra dirección, a otro poste, dar la vuelta y traer el carnero y lanzarlo ahí. Ese era el deporte. Y era una serie de encuentros, de golpes y todo lo que se les puede ocurrir para ser el que lanzara el carnero ahí. Cuando lo lograban, gritaban algo. El personaje de esta historia se llamaba Ayatal. Era el hijo, el primogénito de un líder tribal de por allá. Tenía un caballo fuerte, veloz, ágil, un ejemplar magnífico que se llamaba Geol, pero le apodaban el caballo loco. El caballo loco. Este hombre va a esa competencia y en el transcurso de todos estos incidentes se rompe una pierna en una maniobra que hizo tratando de jalar el carnero. Total, tiene que amputársele la pierna. Entonces, como si fuera una oveja, un hombre por allá le cercena el resto de la pierna y le cauteriza con brasas vivas el muñón y vuelve así en su caballo volviendo a tierra. Pasa por una llanura y está en un estado tal que empieza a usar a su caballo para que corra velozmente, y va el caballo corriendo. Respondía bien, era un animal obediente en ese sentido, y ahí van tratando de recuperar lo que no pudo lograr en su mente en el torneo. Y luego voltea y ve un águila que vuela a la par adelante del caballo y lo ve majestuosa, volando sin esfuerzo por allá, y comienza a darle más fuerte al caballo para que corra más. El caballo intenta hacer un mayor esfuerzo hasta que como que se harta y se detiene y lanza al jinete de su montura y va a dar al piso. ¿Verdad? Imaginen el hombre con una sola pierna, en su orgullo lastimado, lanzado por los suelos, y yo me imagino que fue un buen impacto. Y ahí fue botado, fue botado en la comparación de Ayatal, de su cabalgadura y su carrera veloz, y el águila salió perdiendo. La comparación era abismal. El águila sin esfuerzo, con calma, con majestuosidad, y él, por más que quiso que el caballo volara, eso no es posible. Bueno, yo creo que en ocasiones nos sentimos así delante de Dios, por los suelos, incapaces, lastimados, revolcados, viendo nada más lo que no podemos alcanzar. Pero también el apóstol Juan sabe esto y por eso nos da una firme esperanza. Sin decirlo abiertamente, nos invita a ser pacientes y esperar el desarrollo en nuestro carácter que Dios va forjando con las experiencias y el tiempo. Nos da una certeza acerca de nuestro futuro delante de Dios y nos presenta un fuerte argumento para que estemos confiados y dejemos atrás esta inseguridad, este pensamiento de que jamás llegaremos a ser semejantes a Jesucristo. No nos vamos a acercar en lo que pensamos. Juan dice, no, esto no es así. La palabra griega de manifestación, sabemos que cuando Él se manifieste es hacer algo claramente visible, radiante, perfectamente iluminado, fácil de ver.
lo que nosotros llegaremos a hacer por la buena mano de Dios no se puede ver claramente hoy, pero tenemos la garantía de verle cara a cara en su momento, cuando Él vuelva, cuando Él se manifieste. Entonces nosotros seremos semejantes a Él. Es lo que Juan dice. La garantía no es porque te esfuerces mucho en llegar a ser como Jesús, no es porque te esfuerces mucho o vayas acumulando éxitos en ello. No, es porque ya está marcado de parte de Dios que cuando Él se manifieste de nuevo, Jesucristo, tú y yo seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si te incluso lastiman tus caídas y la evaluación que haces de ti mismo y ves que no puedes llegar a aquello, pues Juan te dice: tengo un mensaje de esperanza para ti. Llegarás con total seguridad y garantía de parte de Dios a ser semejante a Jesucristo. En palabra, en interior, en acción, en visión, llegarás a ser semejante. Solo que nos dice: hey, espera, ten paciencia, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y eso que anhelas en tu corazón no está listo ahora mismo, pero lo estará. Aún no es el tiempo. Y pues tenemos que desarrollar esa paciencia para hacer lo que nos toca mientras, porque Dios primero coloca el cimiento al sacarnos de allá y trasladarnos al reino de su Hijo. Luego nos da también la oportunidad de servirle y desarrollarnos. Pero finalmente Él tiene ya también determinada la manera en que tú serás semejante a Jesucristo. Lo que Él tiene como meta para ti, Él lo va a cumplir. Para que también conforme a su deseo, Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pero en su tiempo. Así es que hay dos cosas aquí: o tomas una actitud de alegre paciencia para esperar que se dé aquello, o caes en el mismo lugar porque si te desesperas y lo quieres ya, no tienes otra que hacer más que ir a platicar con Dios. Quiero lo que quiero, pero lo quiero ya. Dame paciencia, pero ya. Eso ya será si tienes tú la desesperación por lograr las cosas de inmediato. Pero en este caso Dios nos da esa seguridad. Habrá quien diga: a ver, entonces el lugar y la calidad de persona mía en su momento está garantizado por Dios y ya está listo. Entonces, mientras puedo seguir aquí, mientras aquello llega, como dirían los antiguos, haciendo adobes. Mientras llega aquello, trabajo. Pero aquello va a llegar, lo tengo garantizado, con una reservación segura. Ya está ahí. Lo único que tengo que hacer es, vamos a esperar mientras, a seguir trabajando hasta que lleguemos allá. Entonces, en su momento, nosotros llegaremos a verle tal y como Él es, y hay que esperar el momento específico. Es un mensaje que nos ayuda a enfocar nuestra atención en aquel amor de Dios que nos transformó. Es un mensaje para recordar nuestra transformación, porque nos permite que seamos llamados hijos de Dios. Nos separa del mundo, nos rescata de la condenación y nos pone al lado de Dios. Es un mensaje para hacernos volver la atención a aquel que otorga el regalo, el amor que nos ha dado el Padre. Es un mensaje que trae certeza, es un mensaje que trae esperanza, la esperanza de ser semejante a Jesucristo, la esperanza cierta. Y es un mensaje que trae propósito. El versículo 3 de 1 Juan capítulo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí viene de nueva cuenta el segundo hábito de la gente altamente efectiva de COVID. Comienza con un fin en mente. Comienza con el fin en mente. ¿Qué vas a hacer? Bueno, establece claramente tu objetivo y entonces todo lo que hagas, dirígelo hacia allá. Comienza con un fin en mente. Más o menos es la idea que está detrás del versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es un mensaje con propósito. ¿Cuál propósito? El trabajar en nuestro crecimiento espiritual para acercarnos a la semejanza con Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo lo que dijo Juan antes, los obstáculos que mencionó, se quitan cuando tú te aplicas teniendo el fin de ser semejante a Cristo en mente, y todo lo que hagas vaya apuntado en esa dirección, sin distracciones, sin obstáculos, sin autocondenación.
Entonces, si tu idea es perseguir la semejanza a Cristo, necesitamos poner ese fin, ese propósito específico en mente. El mensaje de Juan es un mensaje con propósito, para que cada uno de nosotros podamos apuntarle a esta semejanza. No tiene el punto de Juan al final en este versículo 3, no dice que te encargues de los demás, que andes vigilando si vinieron, llegaron tarde, estuvieron durmiendo, o sé que hacen cosas que no deben ser. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Cuando avances en tu camino de santidad, no tendrás que ir a decirle a alguien que está mal. Vendrán a buscarte para que les aconsejes. O escucharán con buen agrado que les digas, oye, ven acá en privado, quiero platicar contigo. Pero no es tu trabajo de momento hacer que los demás se corrijan. Si tienes una parte en la santidad corporativa, en la santidad de la iglesia, si debes estar viendo a tus hermanos, eso es cierto, pero no tienes que estarle dando de coscorrones necesariamente. Alguna vez lo mereceremos. En ocasiones pienso traer un morralito con piedras, ponerlo aquí y decirle al responsable de la congregación, distribúyelas, hermanos, y comienzas a oírme decir tonterías, o a pedir donativos, o a decir cosas raras. Tienen total la autorización de parte mía para apedrearme, porque a veces es necesario recordar y poner los pies en la tierra, y tanto estar conscientes, la audiencia, la congregación, de lo que se les explica o predica acá, tanto como quien está acá, tener sumo cuidado en las cosas que está diciendo. No hay otro contenido. Se usan ilustraciones, se usan ejemplos, se usan historias, pero la prédica es de aquí. Ciertamente cada uno de nosotros es responsable de la santidad congregacional, en cierta medida, pero es más responsable y único responsable de la santidad personal. Entonces a eso se refiere Juan cuando dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces el mensaje de Juan es, aparte de ser un mensaje que te trae certeza a tu vida, ahora eres hijo de Dios de hace tiempo algunos, de traerte esperanza de ese camino de crecimiento espiritual que emprendimos y en el cual anhelas avanzar, pues está garantizado por Dios, hay esperanza de semejantes a Jesucristo. Pero también es un mensaje con propósito. ¿Cuál es este propósito? Enfócate en tu propia santidad, en tu crecimiento espiritual. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo con un modelo único, no el del pastor, no el de algún autor, conferencista, escritor de libros, no, así como Él es puro. Entonces, el modelo es Jesucristo y nuestra tarea es presentarnos aprobados delante de Dios en lo que hacemos en la tierra. Hace rato dije, somos pecadores perdonados en continuo crecimiento, sirviendo al Señor en la congregación y donde se ofrezca. Entonces, eso es lo que debemos tener claramente en nuestra mente, que el que es el modelo es Jesucristo. Contra Él es contra el que hay que compararnos, al que hay que seguir, hay que conocer su persona en los evangelios, ver cómo se expresaba, qué decía, todo lo que Él hacía, para poder copiarle, imitarle y hacer aquello que Él hacía. Para esto es que Juan nos escribe este texto, porque así que ahora pues sigamos a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, buscando ser semejantes a Él. Finalmente es un mensaje de transformación, porque lo que comienza dirigiendo nuestra atención al regalo de Dios, del amor de Dios en Jesucristo, en la cruz, termina diciendo, bueno, ya que estás aquí ahora, toma esta meta de ser semejante a Jesucristo y persigue esto. Déjate de cualquier otra distracción, quítala de tu mente, inicia cada jornada con un fin en mente, ser más semejante a Jesucristo, sabiendo que luego, en su momento, lo serás perfectamente, pero mientras, que se note que vas creciendo. Eso es lo que Él nos enseña, y el modelo es solamente el Señor Jesús. Entonces,
Deja todo atrás, esas cosas que estorban. Cambia tu enfoque. Fija tus ojos en Cristo, que es la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros. Afírmate en el fundamento que Él puso, porque Él es el cimiento nada más. Recuerda que tienes un lugar en la mesa del Padre. Sé paciente hasta cuando llegue aquello y se espera el tiempo de Dios para cuando seamos semejantes a su Hijo. Toma el modelo correcto, Jesús. Concéntrate en Él, en cada jornada, y busquemos parecernos más y más a Él. Mensaje de certeza, mensaje de esperanza, mensaje con propósito, mensaje de transformación, para que nuestra vida se transforme aquí, en lo que hagamos, buscando ser semejantes a Jesucristo. Terminamos aquí. Oremos brevemente para terminar la prédica. Te damos gracias, Señor. Tantas gracias por el Señor Jesús, por su sangre derramada en la cruz y su resurrección victoriosa y triunfal. Te damos gracias porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Te damos gracias porque fuimos también rescatados de esta condenación y de la muerte eterna, y ahora somos hijos tuyos por Jesucristo, y Él es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro modelo, nuestra meta a seguir, y queremos quitarnos distracciones y obstáculos para seguirte y acercarnos más y más a la semejanza a tu Hijo. Te damos gracias por la salvación que nos has dado. Buscamos ahora, Señor, ser puros, así como lo es Él, sabiendo que ciertamente hasta que tú lo determines al regresar seremos semejantes a Él al 100%, pero mientras estamos aquí a tu servicio y buscando esta semejanza, te damos gracias por Jesús, te damos gracias por las iglesias locales, te damos gracias por la iglesia nuestra en Cristo en la cual nos encontramos, y pedimos que tu buena mano sea sobre nosotros para llevarnos en este crecimiento espiritual de tu mano. En el nombre de Jesucristo.